Hay viajeros que viajan en bicicleta, en moto, en transportes públicos o en autostop, pero no hay tantos que lo hagan andando. Jan Janowski lleva 2 años caminando, atravesando toda Europa, desde Barcelona a Georgia, y hablamos con él. Hola trotamundos, bienvenidos, bienvenidas a Un Gran Viaje. Soy Pablo Strubel, autor del libro Cómo preparar un gran viaje y organizador de las jornadas de los grandes viajes. Y en este podcast quiero compartir mis aprendizajes, pero sobre todo la experiencia de gente que ha hecho increíbles viajes de varios meses o años. ¡Empezamos! Hola, viajeras, viajeros, ¿cómo estáis? Bienvenidos a una nueva edición de los podcasts de Un Gran Viaje, y hoy vamos a estar conversando con un viajero increíble. Jan Janowski es un catalán de 30 y pocos años que lleva 2 años viajando a pie. Sí, caminando a pie. Se ha cruzado toda Europa, los Balcanes, Grecia, Turquía, y en esta entrevista, esta conversación que mantenemos con él y que en breve voy a poneros, la mantenemos desde la distancia, y él nos recibe en Georgia, donde se encuentra en estos momentos. Una charla estupenda en la que hablamos de los preparativos, del equipamiento, de cómo se vive y cómo se sufre caminando a pie, pero también de las cosas buenas que tiene este medio de transporte tan humano, tan básico y tan especial como es usar la propia energía para recorrer el mundo. Espero que os guste. Bueno, hoy tenemos al otro lado del teléfono, si no me equivoco, a Jan Janowski. Jan, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Pablo. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Encantado de saludarte. Bueno, permíteme que te pregunte, porque si no me equivoco, tú eres de Barcelona, catalán, siempre has nacido, vivido allí, pero ese apellido, Janowski, es casi tan raro como el mío, Strubel. ¿De dónde viene este apellido? Es el apellido del abuelo paterno, que era polaco, y mi padre nació en Francia, se encontraron con mi madre. O sea que, quién sabe, quizá ya de antes de nacer me viene por genética el ser cosmopolita, sentirme atraído por los viajes, y nunca me he sentido muy arraigado a un solo sitio. Yo creo que sí, esas cosas no son triviales, sinceramente. Y yo creo que, fíjate, compartimos esa pasión viajera, aunque he de decir, Jan, que el viaje que estás haciendo para mí es de quitarse el sombrero, porque los oyentes tal vez no te conocen mucho, a pesar de que en Instagram eres Siberiano Explorer y vas contando toda tu aventura por esta red social. Pero para quien no te conozca, en breve, dejadme comentaros que Jan empezó en mayo de 2018 una gran aventura a pie. Sí, caminando desde Barcelona hasta Nueva Zelanda. Al menos ese es el objetivo que se ha marcado. Ahora está por Georgia, ya lleva pues casi 2 años en ruta caminando. Y para mí la verdad es que he conocido a muchos viajeros que han hecho viajes en bici, en coche, en autostop, en transportes públicos, pero grandes viajeros que hagan aventuras como esta a pie, no hay tantos. Lleva, pues... Permítame decirte solo que yo es la primera vez, es el primer gran viaje a pie. Había viajado en bicicleta y no tenía una gran experiencia en hacer grandes, largas rutas a pie. Claro, bueno, pues aprovecho para preguntarte, ¿qué es lo que te lleva a emprender esta gran aventura? Porque para ser la primera, digamos, es una aventura, es todo un reto. Digamos, llegar desde Barcelona hasta las antípodas, hasta el otro lado del mundo, es algo que no se plantea a todo el mundo. ¿Qué es lo que te lleva a ti a emprender este gran viaje? La semilla siempre había estado ahí. Yo tengo un alma viajera ya desde niño, desde que recuerde. Siendo ya de pequeño la era pre-internet, me quedaba embelesado con un atlas que teníamos del mundo, un atlas de adultos, y también los típicos atlas para niños que te mostraban cada animal que vivía en cada continente. Bueno, yo con todo esto soñaba, ¿no? Y viendo las fotos de lugares lejanos. Ya una vez en la escuela, en primaria,
teníamos un mapa de Cataluña que salía la comarca de la Vall d'Aran, que es el extremo más alejado de Barcelona, de donde yo siempre había vivido y crecido. Tampoco teníamos, era ir de fin de semana fuera de la ciudad, entonces me faltaba cubrir esa ansia y yo me quedaba mirando ese mapa y soñando ya con viajar a lo más lejanos posible ya desde pequeño. Hago mi gran viaje a los 16 años, en el año 2000, que voy a Ucrania, invitado por unos amigos de la familia, y me enamoré de la experiencia. Me apunté a estudiar ruso, porque nuestra madre nos dijo apuntaros a la escuela de ruso, y de ahí viene el nombre de Siberiano Explorer, que es mi nickname en el Instagram, porque yo me quedé enamorado del mundo ruso a esa joven edad de 16 años y con toda una fantasía ya de ver el mundo. Y luego el punto, y sobre todo la parte Siberia, ¿no? Para mí Siberia es como el paradigma de la aventura, de lo desconocido, de lo salvaje aún, intocado por la mano del hombre que ha llegado a casi todos los rincones del planeta. Hay pocos aún inexplorados, quedan pocos, digo. Pero luego el paso último que me hace sacarme la venda de los ojos es cuando doy con la historia de Nacho Dean, que estaba él en aquel momento, en el año 2016, dando su vuelta al mundo a pie, y yo estoy viviendo en Polonia, trabajando en un call center, y cuando leo su historia me quedo atrapado y me llega muy profundo y me doy cuenta de lo que yo realmente, el mejor uso que yo le puedo dar a mi vida en esta época de mi vida, a mis 30, en mi treintena, era lanzarme a hacer el viaje que siempre había estado allá esperando, ¿sabes? Pero tú habías viajado de mochilero, aparte de este primer gran viaje que hiciste a los 16 años, que te cambió la manera en que veías las cosas. ¿Has viajado de mochilero hasta los 30 años que iniciaste el gran viaje a pie? Sí, yo siempre tengo, para mí, pues por ejemplo, acampar nunca fue nuevo para mí porque desde pequeñitos, en verano íbamos con los Boy Scouts de campamentos, a hacer rutas. Pues cada verano con nuestra madre íbamos, pero siempre por Francia, Italia, por los países de Europa cercanos. Y había viajado en bicicleta también, pero me faltaba lanzarme a hacer un gran viaje como este, que al final dije, ahora es el momento. Bueno, total, que te lías la manta a la cabeza y empiezas a caminar y atraviesas desde Barcelona, Francia, Italia, Suiza, Eslovenia, Bosnia, Croacia, Montenegro, Albania, o sea, toda la región de los Balcanes, luego Grecia, Turquía y llegas hasta Georgia, ni más ni menos. ¿Por qué decides hacer el viaje a pie? Bueno, con el blog de este chico yo empaticé mucho con sus mensajes. Por un lado, con esta parte de reto deportivo, ejercitar mi cuerpo y mis sentidos, vivir en contacto permanente o la mayor parte del tiempo con la naturaleza, saciar mi sed de mundo. Australia, nunca me llegué a plantear el dar toda la vuelta al mundo, pero Australia, digamos, ya estaba en la otra parte. Ya es el otro lado, ¿no? Si coges el globo, el mapa mundi, España, al otro lado está Australia. Ya era suficiente y era un sueño de infancia para mí Australia. Y creo que luego el hecho de llegar ahí cruzando toda Asia debe ser uno de los sueños de todo viajero. Y yo quería mostrar también, una parte importante de este proyecto, pues mostrar la belleza del mundo a través de mis fotografías, sobre todo. Me invertí fuerte en una cámara. Y bueno, en eso estoy a día de hoy, intentando aprender para hacerlo de la mejor forma posible. Pero sobre todo había una inspiración de ese porqué, había una aspiración, un fin de crecimiento interior, de sentirme feliz, de ahondar en ese silencio que considero que es lo que nos trae la paz de espíritu, el silencio interior, liberarme de hábitos y patrones mentales viciados, con la idea de vivir en el momento presente pues la mayor parte del tiempo que me fuera posible y sin preocuparme por un futuro que veía muy lejano, ¿no? Era como viaje de billete de ida, no tengo cubierto un plan B de momento. Es un viaje que era a largo plazo, me lo planteaba así. Bueno, entonces un viaje exterior e interior. Sí, sí. Tú escuchas la historia de Nacho Dean
y empieza ese run run interior de me gustaría hacer algo parecido, ¿cómo se prepara uno para un viaje así? Y ya pienso en todos los niveles, nivel físico, mental, económico. ¿Cómo fue el proceso de esos 2 años más o menos hasta que tú te lanzas al viaje? Sí, exacto, fueron 18 meses y bueno, ese run run, como decías, ya no, yo vi clarísimo estando aún en Cracovia, donde vivía y me sentía a gusto, estaba con una chica viviendo juntos, me había mudado ahí por ese motivo, pero yo vi que ese run run ya no tenía marcha atrás y yo tenía que acudir a esa llamada, sí o sí. Y entonces, llegados al punto del el año clavado estando en Polonia, el plan que tenía con mi expareja era de ir juntos a seguir un poco su proyecto, ¿no? Y yo decidí que no, que yo me regresaba a Barcelona. Regresé a Barcelona con ningún ahorro, porque la vida que tenía en Polonia no me daba para ahorrar mucho, pero sí que, bueno, sí que estuve bien ahí, pero regresé a Barcelona con cero casi. Y encontré el trabajo perfecto. Yo tenía toda la una vez, yo creo que saqué este aprendizaje, tenía este grande sueño que me nacía del corazón y encontré el trabajo que se me vino todo rodado, pues un trabajo que me permitió ahorrar mucho dinero, disfrutarlo mientras duró. Hacía de rider en Barcelona y también pues de paso ejercitarme, pues trabajaba 10, 12 horas a veces diarias con la bicicleta repartiendo comida por las calles de Barcelona y la verdad pasándomelo bien. Bueno, fue una época interesante para mí, sí. Y entonces pude comprarme todo el equipo que necesitaba, que yo consideraba que necesitaba, adquirir el carro y incluso me operé la vista para no tener que depender de gafas y de lentillas en un viaje de estas características que yo quería hacerlo cuanto más a la aventura mejor. ¿Hablaste con Nacho o con otros viajeros que hubieran hecho grandes rutas a pie? Sí, me puse en contacto con Nacho por Facebook en su día. Me contestó muy educadamente y, bueno, me respondió a mis preguntas que yo tenía. Sobre todo mis preguntas eran ¿cómo? Con un carro. Yo sabía que con una mochila este proyecto tan ambicioso no me resultaba viable, ¿no? Entonces quería saber más con el tema del carro. Y contacté a Nacho, contacté a otro viajero, Salva Rodríguez, que viajó 9 años en bicicleta. Lo contacté más que nada a Salva lo contacté para preguntarle cosas sobre rutas en lugares remotos del planeta a los que yo también tenía ganas de pasar por este viaje con mi carro y le preguntaba si consideraba el viable, bueno, combinar esas rutas con ese carro de las características que quería yo. Y sí, también contacté con una chica americana que estaba viajando a pie. Sí, un poco, hice bastante, la verdad, de recerca. Investigación, sí. ¿Y qué era lo que más te preocupaba en un principio? Bueno, en un principio el principal obstáculo que veía era el asunto económico, porque como te dije, regresé a Barcelona pelado, pero eso vino solo. Curiosamente, ¿eh? Por eso lo viví de manera tan mágica. Yo me sentía que estaba en mi camino, ya antes de empezar. Y lo que me preocupaba más pues era un poco los peligros, no poder acabarlo, no volver a ver Barcelona pues porque me pasara alguna desgracia por el camino, porque pensaba, bueno, el mundo pues puede ser un lugar, hay peligros, en el mundo existen peligros. Eso era el principal miedo. Bueno, por ahora va todo bien, si no me equivoco, si no, no estaríamos hablando, lo cual ya es importante. ¿Cuánto dinero conseguiste ahorrar o con cuánto dinero partiste para estar tranquilo? Yo quería partir por lo menos me hubiera gustado 12.000 euros. Sabía que en un momento dado llegaría el punto de depender de la ayuda, de la ayuda de la gente, como les pasa a todos los viajeros o a la gran mayoría, por lo menos de los que yo he ido investigando, que hacen viajes de tanta larga duración porque bueno, el mundo funciona con dinero.
Sí, y yo logré ahorrar unos 10.000, partir con unos 10.000 e invertí en total con el equipo fotográfico, todo el equipamiento, el carro, la operación en la vista y todo, pues unos 10.000 más. O sea que me cundió mucho el trabajo de repartidor en bicicleta, la verdad. Y pude vivir en Barcelona contento durante estos 18 meses, además. ¿Por qué con carrito? ¿Cuál es la principal virtud del carrito? ¿Y dónde y cómo se consigue un carrito para hacer un viaje así? Bien, o sea, el carro era porque para ser autosuficiente, atravesando todo tipo de regiones geográficas y de regiones climatológicas, de diferentes climas, yo sabía que necesitaría un buen equipo de tienda de campaña, saco de dormir, ropa de abrigo y un poco, pues, para poder adaptarme, ¿no? a los diferentes lugares. Y el carro, todo eso, llevarlo en una mochila, junto además con yo necesitar poder ser autónomo al atravesar zonas desérticas, que eran las que yo me iba a encontrar ahora, cuando salga de Georgia, los siguientes países en Asia Central, ya hay rutas muy aisladas de todo y que a lo mejor necesitas cargar comida y agua pues para a 2 semanas vista, por ejemplo, o más. Entonces, el carro era para eso, sobre todo, para ese momento. Y bueno, investigando, quería un carro que fuera lo más versátil posible, que me diera libertad de movimiento, porque otros carros que había visto que la gente viajaba eran carros que la mayor parte del tiempo el viaje se realizaba sobre asfalto. Y eso no me atraía mucho. Yo quería un carro que pudiera ser polivalente y ahí acabé dando con un modelo en internet, Monowalker, un alemán que ha patentado este invento, lo ha inventado él, y tiene una sola rueda, es una estructura metálica con una gran rueda, enorme, súper fuerte, con un arnés, te lo atas al cuerpo, entonces representa que la mitad del equipaje, del peso, va a la rueda y la mitad va a tu cuerpo. Y yo viajé así, al principio del viaje viajaba solo con una rueda, pero se hacía mucho más duro para cargarlo en la espalda, claro. Moverte con eso es más difícil. Yo ahora viajo con 3 ruedas porque le hice un invento, el cual la mayor parte del tiempo voy pues con un carro parecido al que tenía Nacho Dean, por ejemplo, que es un carro de 3 ruedas y la mayor parte pues por pistas o por carretera asfaltada. Que siempre tengo el recurso de volver a equipar el carro con una sola rueda y, por ejemplo, cruzar una cordillera montañosa que tenga a mitad del camino, pagando el precio de sobrecarga en la espalda. Claro, porque ¿cuántos kilos llevas en el carrito en término medio? Soy consciente de que llevo más de lo que probablemente, bueno, seguro que llevo más de lo que la gran mayoría de viajeros que me he ido encontrando, los que van en bicicleta, pero al final es un poco esto, cuanto más volumen, capacidad tiene tu bolsa, al final más cosas acabas llevando. Yo llevaba, cuando salí de Barcelona, fue hecho a propósito de llenarlo con 50 kilos, un poco para ver el límite, dónde tenía el límite, dónde podía aguantar yo cargando con el peso. Y ahora, contando el carro y todo, pues yo creo que viajo con unos 40 kilos. Claro, porque ahí llevas, como nos decías al principio, todo el equipaje o todo el equipamiento, mejor dicho, para dormir. También supongo para cocinar y comer, es decir, comida, agua, etcétera, etcétera. O sea, y eso ya son muchos kilos. Ropa y todo el equipamiento para pasar el frío y el calor. ¿Qué más cosas llevas de accesorios? ¿Llevas un ordenador? ¿Llevas paneles solares? ¿Qué otras cosas llevas aparte de lo básico? Sí, llevo el electrónico, que es una pequeña tablet. Entonces, en material fotográfico, pues llevo un teleobjetivo porque estoy muy interesado en poder fotografiar fauna, especialmente las aves que voy encontrando. Entonces, un teleobjetivo, accesorios de la cámara, unos prismáticos, todo va sumando, ¿no? Todas estas cosas van sumando gramos y al final kilos. Llevo un segundo par de calzado, unas botas. Normalmente llevo el calzado que tengo para caminar en terrenos estándares, pero luego sí que tengo unas botas de montaña, pues si me toca hacer montaña se necesitan botas. Llevaba, cuando estaba por Grecia, unas gafas de snorkel con un tubo, a veces algún librito. Tampoco es que me lleve
la casa encima, pero al final todo acaba sumando y uno se da cuenta que lleva bastante peso. Un botiquín, panel solar, como decías. Ujú. Sí. Sí, al final todo va sumando, evidentemente, y ir bien equipado hace exacto, que el equipaje al final acabe pesando 40, 50 kilos. Me he dado cuenta que no hemos hablado un poquito de tu viaje, de esos primeros pasos, de cómo es salir de Barcelona, de cruzar Francia, Italia. ¿Cómo fue? ¿Qué recuerdas de aquellos primeros días, de aquel mayo de 2018, cuando empezó tu viaje? Jan saliendo ilusionado de Barcelona. ¿El viaje, los primeros meses, respondió a las expectativas o fue mucho más duro, exigente? Cuéntanos un poquito qué recuerdas de aquellos primeros meses y países por los que fuiste pasando. Sí, de las sensaciones las recuerdo como las mejores. Los primeros meses del viaje y pasar por el norte de España hasta Francia, hacer Francia, Italia, Croacia. Estos primeros 6 meses fueron fantásticos y los recuerdo con muchísimo cariño. Me vinieron a ver un montón de gente por el camino porque, claro, aún estaba cerca de casa y todos mis amigos estaban muy, muy sorprendidos con mi idea de hacer este viaje, entonces se animaban a venirme a ver. ¿Y Recibía caminaban visitas. contigo? ¿Caminaban contigo? Sí, 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 sí. sí, algo, sí, sí. Tengo un amigo que me ha venido a ver 5 veces. Sí. Y eso, pues, eso me encanta, recibir visitas, de los mejores momentos. Y, y bien, cuando empecé, pues yo notaba que me sentía llevado en volandas, que nada me iba a parar. Toda mi motivación estaba por las nubes disparada a la estratosfera. Y crucé Cataluña, fue como también un poco túnel del tiempo, viéndome con amigos que no me veía desde años, pero décadas casi, que me alojaron por el camino hasta que llegué a la zona de los Pirineos, los Pirineos que llegan a la costa. Y ahí la noche en la frontera entre España y Francia la dormí en un refugio libre de montaña, que era la ruta que utilizaban los que se evadían en el franquismo, que pasaban de España a Francia para escaparse de la dictadura. Y había una placa ahí que lo conmemoraba. No sé, lo recuerdo todo muy, muy emotivo. Luego, cuando pasé a Francia, el primer mes de ruta con el carro fue duro. Mi cuerpo necesitó unas 3 semanas para acostumbrarse al peso. Llegar a cubrir 30 kilómetros en un día me costaba mucho. Solo lo logré un par de veces y, y era duro. Pero Francia, digo, me maravilló. Que es el país vecino que tenemos, tiene una increíble belleza y una variedad de paisajes, de cultura fantástica. Y en Francia hubo un antes y un después en el viaje porque me lesioné. Cuando estaba en el Ardèche, que es un parque nacional muy chulo, que hay un cañón, y estaba en verano, y en verano pues mucha gente va a hacer turismo de aventura, van con kayak, hay cuevas para visitas arqueológicas, una zona muy recomendable, el Ardèche. Pues ahí yo estaba con mi carro yendo por un camino, por una senda al lado del río que era una locura, que incluso con mochila era muy exigente. Yo me estaba conociendo con el carro, nos estábamos conociendo. Claro. Yo no sabía dónde estaba el límite y tuve un batacazo ahí que me desbloqueé el hombro y que yo me obligó a parar 50 días. Llevaba solo un mes y medio de Sí. y de repente un bajón porque 50 días cuando fui al hospital me dijeron primero me dijeron esto va a tardar un mes y luego acabaron siendo 50 días. Pero tuve una gran suerte que me adoptó una familia francesa con la que me crucé con un hombre que estaba bajando con el kayak unas horas antes de yo tener el accidente y me dio su número de teléfono y me dijo, bueno, por si cualquier cosa tú puedes, te alojo, puedes venir a mi casa y tienes hospedaje en mi casa. Y entonces cuando yo tuve el accidente, unas personas que pasaban por ahí me ayudaron, me tuvieron que remolcar, bueno, con cuerdas y todo el carro, porque el camino era una locura, era un camino de rocas que pasaba por al lado del río. Y
Y entonces esa primera noche, con el hombro doliéndome un montón, la dormí en un camping al lado, enfrente del río, y llamé al Dominique, que era ese francés, y me vino a buscar al día siguiente con su niña, su hija Anel, de 5 años, un encanto, y me tuvieron en su familia, eso, casi 2 meses. Me adoptaron. Y yo, pues a cambio, estaba cuidando de las niñas, porque tenían otra niña, otra hija mayor, la Eloa, de 8 años, y era una familia que hacían homeschooling, que no llevaban a sus hijas a la escuela, y esto en Francia existe. En España creo que no se puede, pero en Francia existe, y estas niñas no las veía para nada en desventaja al resto de chavales ahí del entorno. Eran súper espabiladas, sabían dibujar, sabían tocar instrumentos de música, una vitalidad increíble. Fue un periodo que, a pesar de yo, en el momento sí que lo vivía con impaciencia, me quería ir y veía que se venía el verano encima, porque el accidente fue a finales de junio. Y mis previsiones es que yo en agosto estaba por la costa de Croacia, el mar Adriático. Esta era la previsión que yo tenía. Y sin embargo, pues me tocó estar en Francia. Y luego, cuando me recuperé y reinicié la ruta, el siguiente paso y gran reto que yo tenía, el primer gran reto del viaje, era cruzar los Alpes a pie. Y esto era una aventura que me llenaba de adrenalina y de emoción. No sabía si sería capaz. Yo me había planificado muy bien lo que era el itinerario, estando en Barcelona los meses previos del viaje, pues con Google Satélite, guardando toda una ruta, buscando tracks de montaña en Wikiloc. En un buscador, en Wikiloc. Y esos tracks me los puse en el GPS y eran a un zoom de mucho detalle para que una vez yo estuviera en las montañas, poder seguir el rumbo correcto, ¿no? Y la verdad que me llegó a salvar más de una ocasión el GPS, de no extraviarme o de no liarme mucho por algún tramo. Y quedé muy, muy contento de la experiencia de los Alpes. Fueron Francia e Italia. Italia fue el siguiente país con una hospitalidad increíble. Italia fue el mejor país. El mejor recuerdo que tengo hasta el momento sería Italia, porque hice amigos, conocí el norte, que es increíble, la hospitalidad de la gente. No lo entiendo. Yo esto pensaba que me pasaría más adelante, en lugares más remotos, pero la gente, al verme viajar a pie, reaccionaron de forma extraordinaria. Te digo, muchos ejemplos tengo de Italia. Por ejemplo, llegar a un pueblo por la noche con el carro y ver que estaba casi todo cerrado, pero ver una pizzería abierta, preguntarle a la pizzería si sabían dónde había una fuente para rellenar agua en mi cantimplora, y ir a la fuente, y a los 5 minutos venir el pizzero a traerme una pizza de cenar. Ahí va. O estar en la cola del supermercado y la persona que tenía delante, pues decir, ¿qué quieres? Que te lo pago yo. O en otro supermercado, al momento de ir a pagar, la cajera decirme, no, invitamos aquí nosotros. O sea, un montón de veces. Que no fue solo una cosa casual. Yo me quedé muy sorprendido. ¿Por qué crees que es eso? ¿Porque la empatía que genera el hecho de que viajes a pie? Sí, sin duda, porque la gente, mira, sobre todo la parte de la Europa occidental, las reacciones del 90% de la gente eran de admiración / apoyo. O sea, cuando preguntaban ¿dónde vas? Y yo decía, a veces no quería sonar pedante y les decía el destino más próximo, ¿no? Pero a veces, pues me salía natural y les decía la verdad, pues mi intención es ir a Australia. Y entonces la gente se quedaban impresionados y muchas veces te querían ayudar también. Luego, cuando pasé a los Balcanes, ya más otra cultura, Turquía, aunque en Turquía la gente fue muy amable también, en Georgia, esa parte de admiración, o sea, como no sé si era porque no tenían tanta referencia geográfica, tanto conocimiento, pero era más, las reacciones pasaron a ser más de incomprensión de por qué, quién es este loco por qué está haciendo esto. ¿Por qué no estás casado? ¿Por qué no tienes hijos? En cualquier caso, la reacción de la gente, a pesar de la sorpresa, esa hospitalidad se mantuvo en lo que es la región de los Balcanes. Bueno, sí, siempre hay gente siempre he tenido buenas experiencias con la gente en todos los países, sí. Lo que a partir de los Balcanes, sí que noté que el viaje adquirió otros tintes. Para empezar, yo cuando
cuando llegué al Golfo de Trieste, ya era la primera vez. Yo todos los horizontes a partir de ahí que iban a ver mis ojos era terra incógnita. O sea, yo nunca había estado en los Balcanes, nunca había estado ni en Grecia, ni en Turquía. Y ya para mí el sentimiento de cada vez estar más lejos de casa se iba acrecentando y también la excitación que le acompañaba a ese sentimiento. Y lo desconocido, ¿no? Un poco la incertidumbre de, bueno, ¿y qué me espera? Y al llegar a Croacia, después de la península de Istria, que por cierto es muy bonita, sí que noté un cambio de aires, como la marca de la guerra en el carácter de la gente, que es la guerra no tan lejana que tuvieron ahí, la gente más fría, ¿no? Y en Croacia noté como una desconfianza al extraño y un poco contra los refugiados, un sentimiento adverso hacia los refugiados. La policía me paraba cada 2x3 en Croacia. Claro. Y ¿Coincidió con todo el éxodo de los refugiados? Sí, entonces yo cuando me ven a mí, pues cuando uno ya lleva unos meses de tute, yo no tenía el aspecto más polite. Y entonces, pues igual se pensaban, igual no, a veces se pensaban que era un refugiado. En Grecia yo estaba sentado para ir a desayunar enfrente de una pequeña ermita y una mujer me vino a traer un desayuno, una señora mayor, y me preguntó, ¿de qué país de África eres? ¡Ostras! Sí, Pero, sí. o sea que sí que, claro, yo entiendo estas reacciones pero seguía encontrándome gente hospitalaria, pero en los Balcanes, en Albania, tuve experiencias duras, la verdad, fue duro. Es lo más duro que he estado. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, al principio yo entré desde Montenegro, estábamos a principios de marzo y aún estaba en invierno. Y me fui al final del invierno, me fui hacia los Alpes de Albania, el Valle de Tez, que luego hay el Valle de Valbona, están conectados por un paso de montaña que solo se puede hacer a pie y era la única vía para poder llegar a Kosovo, que yo quería, ya que estaba pasando por los Balcanes, quería ver el máximo número de países posibles, ¿no? Entonces se me había puesto entre ceja y ceja también pasar por Kosovo, pues por la curiosidad de viajero. Y esa era la única vía, pasar por esas montañas, que aparte también tenía curiosidad para verlas. Y tuve primero, para llegar al pueblo de Tez, la Valle de Tez, pues pasé unas aventuras un poco extremas en la montaña, pero por un tema de climatología, de mucha nieve y, bueno, pagué un poco novatada. No había tocado mucha nieve con el carro tampoco, solamente en Croacia. Y me costó mucho llegar a ese pueblo y lo pasé mal en la montaña. Pero luego lo que pasó es que la gente que me hospedaron fueron súper amables conmigo, se me esfumaron de un plumazo los prejuicios que un poco se me habían ido sedimentando sobre los albaneses. Tenía un poco de miedo, lo reconozco, cuando entré en Albania. Pero aquella gente, pues, fueron súper simpáticos, esa gente de montaña, y me tuvieron ahí 3 días hospedado, ¿no? Lo que ocurrió es que 4 días más tarde, uno de los chicos que me había hospedado y alimentado, teniéndome a pan y cuchillo en su casa, más joven que yo, con una niña de 5 años, pues me dijeron que había sido asesinado. Ese chico me había hecho una entrevista online y de repente yo al recibir la noticia que lo han asesinado a balazos con una Kalashnikov en un recodo de una curva, bueno, me dejó horrorizado y me dejó emparanoiado me vi con otros ojos toda la zona de los Balcanes. Hasta que no llegué a Grecia yo no me tranquilicé. Aparte tuve también otro incidente, siempre en Albania, el último día, saliendo entre Ohrid y Grecia, pues decidí reentrar por segunda vez en Albania, un tramo de 50 kilómetros, y me asaltaron. Fue el único salto que he tenido en la carretera y me salvé por... Sí. Pero esto ha sido... ¿Cómo sucedió el asalto? ¿Alguien que te vio y paró con el coche y te intentaron robar o...? Yo estaba bajando de las montañas, tenía mucha sed y hambre y llegué a la carretera del valle que conectaba a la frontera hacia Grecia, eran los últimos 27 kilómetros hacia Grecia. Y paré para preguntar si me podían dar agua o comida. Era un restaurante
entre comillas, era un sitio ahí sin luz, entré, no sabía si estaba abierto, no se entendía bien si estaba abierto o no, entré, habían 3 tipos jugando a cartas, pues 3 jóvenes, con un aspecto pues no muy amigable. Y cuando vi que me querían cobrar 3 euros por una botellita de 25 centilitros, les di las gracias educadamente y me fui. Pero hubo ya un sentimiento que algo me decía que, no sé, un mal feeling. Y estaba caminando por la carretera y yo ya me había puesto, porque es que en Albania sí que yo llevaba muy a mano el spray, por si acaso, porque no me sentía, sentía algo en el aire, un país muy pobre y bueno, y sobre todo después de la noticia que había habido un asesinato por ahí, que me había tocado de muy de cerca, entonces yo tenía miedo. Y cuando me vinieron estos tipos a ponerme las manos encima y a cogerme el móvil, yo les apunté con el spray y se fueron. Y me fui corriendo, cagando leches, no corriendo, pero caminando a 7 kilómetros por hora, que tenía el GPS que me marcaba la velocidad. Me cambié al otro lado del carril para llegar lo más pronto al último pueblo albanés y de pasar a Grecia. Y pasar a Grecia fue un gran descanso, sí, en este sentido. Sí. Y Grecia, pues, bueno, qué decir, yo no lo conocía, pero es un país que es famoso por su belleza. El norte me sorprendió, las montañas, carreteras desiertas sin coches, caminando por allá fue una gozada. Un lugar, el Vikos Gorge, un lugar impresionante de naturaleza que tienen allá, un cañón en un parque nacional. Y después me fui a pasear a las Islas Jónicas en la costa occidental del oeste de Grecia y de ahí recibí la visita de mi amigo Emilio. Y al año clavado, al año y un día, yo me planté en Atenas. Yo salí de Barcelona el 9 de mayo del 2018 y llegué a Atenas el 10 de mayo del 2019. Bueno, supongo que te darías una buena celebración para conmemorar eso. Tengo una pregunta, Jan. ¿El invierno dónde lo pasaste? ¿Lo pasaste en ruta o decidiste parar unos meses en lo peor del invierno? Porque, claro, viajando uno está más abierto a todos los elementos en el sentido positivo de la palabra. Notas los olores, los colores, todo con calma, pero también estás más expuesto a la lluvia, a la nieve, al frío. ¿Qué hiciste durante ese primer invierno? Claro, esa primera parte que decías, pues eran los pros para mí de poder viajar a pie, ese contacto directo, ¿no? Con los olores, los colores, el aire que respiro. Y los contras era pues esa vulnerabilidad, el clima, el tráfico, posibles casos de bandidos, como me pasó, por suerte, solo una vez y tocó madera. Pero el primer invierno, en el sentido climatológico, yo había puesto mucho esfuerzo en poder ir preparado en cuanto a equipamiento. Lo pasé en Croacia, toda la costa recorriendo toda la costa del Adriático, que Croacia es uno de los países a nivel de belleza natural más increíbles que tenemos en Europa, en mi opinión. Y fue duro, pero soportable, ¿no? Claro, que en la costa mediterránea pues aplaca bastante el frío, la verdad, supongo. Yo creo que de momento temperaturas de hasta menos 20, estoy preparado para asumirlas. He llegado a dormir a mi mínimo creo que fue en Georgia a menos 15 y pude estar bien, pero más de menos 20 sí que me daba mucho respeto. El primer invierno lo pasé en ruta, como te decía, en Croacia, y el segundo invierno, por otros motivos, lo pasé en Alemania. Cogí un vuelo, fue la primera interrupción del viaje, que cogí un vuelo de Tbilisi a Alemania y pasé 2 meses y medio en Alemania trabajando y aparte estaba invitado por una amiga que conocí en el viaje. Bueno, también, claro, trabajar es importante porque hay un presupuesto que ir pagando. ¿Has fundido ya los ahorros, digamos? Aquellos ahorros iniciales se acabaron y por eso tuviste que ir a Alemania. Y en paralelo te pregunto cuánto gastas de media, cuánto se gasta de media andando por Europa. Sí, los ahorros, si no hubiera sido por la ayuda de la gente, que bueno, al tener una plataforma de Instagram, pues poquito a poquito más gente iba conociendo mi aventura. Los amigos, sobre todo, han sido los que, porque aún a día de hoy me están apoyando, los que me han ido ayudando. Me abrí un Patreon, pues gracias a conocer otros viajeros y eso, intercambio de información, pues conocí otros viajeros que funcionaban con un Patreon y les iba bien,
Porque ¿Qué es un Patreon? Porque tal vez no todo el mundo sepa qué es eso. Es una cuenta... Es una cuenta de una página, es una cuenta como de un tipo de blog. Es un invento viene de América. Un poco venía de que los artistas o gente que hacen proyectos pues reciban un poco de mecenazgo para poder seguir, pues para poder comer y seguir dedicándose a sus gente que no son superstars, ¿no? Pero que enseñen lo que hagan y a la gente le enganche y los ayuden. El Patreon viene de esto. Y entonces también viajeros como yo, pues sí que se utiliza pues para recibir apoyo de quien simpatice con nuestra causa. Y eso me ha ayudado, la verdad, porque pues bueno, porque es mensual. Tú recibes una cuota mensual, a cambio tú pues haces unos posts o yo envío postales a la gente que me apoyan, a los amigos. La mayoría son amigos, les envío una postal de cada país o una cada mes. Y mi presupuesto diario, claro, y yo intento vivir con lo mínimo. Una de las cosas que nunca me gusta gastar es para dormir, porque bueno, dormir, he considerado siempre que dormir era gratis y me gusta acampar. Y gastos básicamente en comida. Pero sí que tampoco he escatimado, una cosa que no he escatimado en gastos, que tenía claro que yo quería, cuando pasaba por un lugar histórico o a una actividad, por ejemplo, antes de abandonar el Mediterráneo quise hacer un diving en el Mediterráneo, en Kos, en la costa sur de Turquía. Hice 3 divings. Es como gasto el dinero y en comida, básicamente. Intento gastar, pero lo mínimo en dormir. Dinos un poco cómo es tu día a día. O sea, madrugas mucho, caminas unas horas, luego te paras. ¿Cómo es un día a día medio, normal? Vale, una jornada estándar. Por ejemplo, no soy de madrugar muchísimo. Yo creo que empiezo a caminar a las 10 de la mañana de media, podría decir. Al desmontar el campamento, un día me di cuenta que había adquirido un hábito muy metódico, que empezaba primero con el saco, después con el aislante, después esta bolsita, esta otra, y además siempre plegando el saco por el mismo lado. O sea, porque me optimizaba unos segundos extra y me di cuenta de manera espontánea de, ostras, mira, he cogido un hábito así automático. Desmontas el campamento. Una cosa que yo me gusta mucho empezar el día es comiendo. Si podía siempre pues desayunaba y después ya me empezaba en ruta. Un día estándar sería eso, empezar a las 10 de la mañana a caminar, parar para comer en cuanto llegara a un pueblo y tuviera ocasión de comprar comida, seguir caminando y, por ejemplo, pues en invierno en los Balcanes, que se hacía de noche a las 6, 7, seguir caminando hasta que ya era oscuro y ya una vez en la oscuridad, para no ser advertido, porque me gusta, eso sí, es como un poco sale ahí el instinto del animal que se refugia, me gusta montar el campamento sin que nadie me vea. Siempre encuentras un momento, un lugar para desviarte a la carretera si estás en carretera, si estás en medio de la naturaleza, maravilloso, porque entonces acampas en el lugar que te guste más. Pero si estás por carretera, pues sí que vas caminando hasta que veas un rincón, un recodo del camino que puedas salir y meterte y poner la tienda y sin ser visto. Y entonces una vez estoy acampado dentro de la tienda, normalmente me miraba una película o hacía un post diario de Instagram de cómo me había ido la jornada. Eso es lo que el trabajo regular que he ido haciendo en el sentido de compartir mi aventura en los medios, como un poco mi diario de viaje. Bueno, nosotros en la entrada que vamos a hacer para anunciar y difundir este blog, este podcast, perdón,
dejaremos los enlaces no solo de tu cuenta de Patreon, por si alguien quiere colaborar, también de Instagram, para que pueda mirar todas esas publicaciones diarias que has ido haciendo hasta la fecha. Dinos una cosita, ¿cuánto caminas al día? ¿Tienes un promedio de horas y de kilómetros recorridos? Sí, o sea, hay una regla además es una regla común entre los viajeros, porque he conocido otros viajeros a pie, no soy el único, y son 30 kilómetros, es como la jornada media, ¿no? Menos de 30 kilómetros da la sensación que no hayas cambiado de lugar. Entonces, 30 kilómetros, cuando ya miras el castillero en el GPS y ves el 3 delante, dices, bueno, a partir de ahora podemos montar el campamento a partir de aquí. Luego También sí supongo que hay que depende mucho, ¿no? Porque como hay días que haces mucha pista y montaña y caminos complicados, esos días supongo que aspiras a menos. Sí. En montaña a veces, si has hecho 20, puedes estar súper contento. Es en pista, sobre todo las etapas normales de carretera, porque como no sé si lo he comentado, pero a partir de Francia, que tengo el accidente y encuentro la manera de modificar mi carro, pasé más a ir por carretera. Claro. Oye, ¿el carrito lo llevas delante? ¿Es de empujar o va por detrás? El carrito en versión trirrueda es empujándolo. Y en versión mono walker, en su versión original, la rueda va detrás y tú lo cargas también con un arnés. Y los brazos, es la manera. ¿Y se te ha roto? ¿O qué averías ha experimentado? ¿Se te ha pinchado la rueda, por ejemplo? La rueda esta, me decía el alemán que se lo inventó, que es una rueda impinchable. La verdad me aguantó 9.000 kilómetros sin pincharse. El carro es de una resistencia extrema. Le he dado un tute increíble. Pues las etapas de montaña o en el sur de Turquía, la Lycian Way, que también fui con el carro atado al arnés. La Lycian Way es una ruta de largo recorrido que pasa por acantilados así de ecosistema de Mediterráneo, muy chula. Y es una ruta de senderismo, ¿no? Y le he dado mucho tute y el carro lo aguanta todo. Estoy muy contento en este sentido. Me gasté mucho dinero con este carro, 1.000 euros, 1.120 euros total. Pero las únicas averías que he tenido es con la estructura adicional que le inventé para ponerle las dos rueditas que ayudan tanto en el día a ¿Y esa día. te la inventaste y quién te la ha hecho? ¿Un soldador o en un taller? ¿O cómo la hiciste? Cuando estuve parado en el Ardèche, lesionado, pues conocí a un loco genial, un tipo muy simpático, una persona de 70 años que de vez en cuando se iba a Nicaragua y me decía que se les había inventado un sistema de lavadora a pedales, una máquina de hacer batidos de fruta a pedales. Y yo dije, ostras, tú creo que me puedes ayudar a inventarte algo que a mi carro le pueda aligerarme el viaje. Sí. Y sí. Oye, ¿y eres muy fundamentalista en el sentido de quieres hacerlo todo a pie cada kilómetro? ¿O no te duele demasiado si en algún momento tienes que pedir ayuda y que te lleve un coche unos kilómetros o algo así? ¿Cuál es sí que me duele. tu filosofía viajera en este sentido? No, me duele. Tengo, como te decía, viajo con el GPS y cada día la ruta el track hecho queda guardado. Lo pongo en el Google Maps, en vista satélite, y queda guardado allá y entonces se va viendo el progreso diario de cómo va creciendo mi sueño y esta parte a mí me encanta y cuando hay una parte que no la hago a pie, la dejo reflejada en el mapa, pero se queda como una espina ahí clavada y entonces soy un fundamentalista en este caso. Bueno, ahora estás en Georgia, en la capital, Tbilisi. ¿Cuántos kilómetros has recorrido? ¿Cuánto marca ese track que ya llevas hecho? Ese track, ahora de memoria no lo sé exacto, pero ya sé, eran más de 10.000 kilómetros hasta la frontera con... Yo ya he caminado todo lo que tenía que caminar en Georgia, está caminado hasta la frontera con Azerbaiyán, desde la frontera con Turquía. Y estoy en Tbilisi simplemente porque
el estado de emergencia y el cierre de fronteras pues me pilló en este país y no me quise aventurar a entrar en Azerbaiyán, que era más difícil, sí, en el sentido de visados y demás. Por eso me quedé en Georgia, a la espera de ver cómo se van desarrollando los acontecimientos. Pero hasta el día de hoy, caminados, pues unos 10.000 y algo. ¿Y qué te parece lo más difícil de lo que estás haciendo? Bueno, al primer año, a nivel anímico y espiritual, moral, todo, no tuve, fue sorprendente, no tuve lo que se llama bajones, no tuve ninguno en todo un año entero. O sea, a pesar de ir solo, de viajar, iba muy a tope. Después, al cumplirse el año, y también por el hecho de, bueno, conocer una chica, quedarse enganchado emocionalmente con una chica, y eso me generó un poco de ruido en el sentido emocional y un poco de desconexión con mi proyecto. Y entonces sí que he tenido un par de crisis existenciales, ¿no? De decir, bueno, ¿seguro que quiero seguir con esta historia? O por lo menos momentos de replanteármelo y momentos de desánimo, y eso ha acabado viniendo. Al principio, en todo un año, no fue como un estado de sueño, fue muy bonito, lo recuerdo así. Pero aparte de eso, pues en el sentido más práctico, es difícil para mí aprender a manejarme con las redes. Estoy ahora intentando darle forma a un blog o encontrando la forma de mejorar mi presentación de mi proyecto, y también encontrar una fórmula para sacarme presión económica, porque, bueno, depender solo de la ayuda de la gente que te quiere bien, pues no sé, no es No lo es ideal. sustentable en el tiempo, no sostenible. Claro. No, por eso me fui a Alemania también, me tuve que ir a Alemania a trabajar, me vino de perlas para recuperar y insuflar de aire mi economía. Este invierno pasado me fui a Alemania, desde finales de diciembre regresé a Georgia el 3 de marzo, la primera interrupción. Pero sí, esto es lo más difícil, creo, encontrar esa fórmula. Estoy en ello. He de decirte, Jan, que me parece admirable lo que estás haciendo y que también admirable el tener el coraje de plantearte si quieres seguir el viaje. Creo que es necesario, de hecho, ¿no? No por tener un proyecto de llegar hasta Australia hay que mantenerlo sine die, sea lo que pase, ¿no? El plantearse cada cierto tiempo si eso es realmente lo que quieres estar haciendo, creo que es algo muy importante también para no perder la cabeza, no perder el sentido de la realidad, que a veces hay muchos viajeros que viajan durante mucho tiempo y acaban un poco perdidos simplemente por la inercia, porque no se lo han planteado, ¿no? Así que me parece muy sano, tal vez doloroso, pero muy sano eso que haces de plantearte, ¿no? Un poco lo que estás haciendo. El tiempo vuela, además cuando lo pasas hablando con alguien con quien disfrutas, como es mi caso contigo, Jan. Ya llevamos casi una hora y vamos a tener que ir acabando esta entrevista, pero sí me gustaría preguntarte cuáles son los próximos pasos. ¿Vas encaminado hacia dónde? ¿Hacia Asia Central? Y mis próximos pasos serían Azerbaiyán, cruzar el mar Caspio hacia Kazajstán, de allí pasar a Uzbekistán, luego Tayikistán, hacer la Pamir, Kirguistán y Mongolia. Yo tenía en el punto de mira Mongolia. Y una vez llegaba a Mongolia, yo estaba seguro que Japón no se me escapaba porque ya quedaba al lado, entre comillas. Claro, estamos hablando de miles de kilómetros recorridos a pie, lo cual... Australia cada vez se veía más lejos, sin embargo, otros objetivos increíbles como Japón, otras metas se iban abriendo en el horizonte. Y a ver, ojalá. Mira, si todo hubiera ido bien, el pasado 7 de abril volaba mi amigo Emilio a Moscú. Nos encontrábamos con él en Uzbekistán a finales de abril, o sea, en estas fechas ya estábamos en Uzbekistán juntos, caminando, y se venía para caminar conmigo por 5 meses. Ya pasaba a ser, el viaje cogía otra dimensión, que era hacerlo con un amigo, entre dos,
Y esto me daba unos ánimos increíbles, decantaba la balanza para continuar el viaje. Ahora a ver qué pasa. Bueno, a quien esté escuchando esto en el año 2020, en el mes de mayo de 2020, sabrá de qué pandemia estamos hablando. Vamos a ver cómo evoluciona todo en estos próximos meses y ojalá que quien escuche esto en el año 2021 y busque más información de tu viaje te pueda encontrar caminando por Asia Central, por Mongolia, por Japón, en fin, que te pueda encontrar feliz caminando y pateando el mundo. Bueno, ya para ir acabando, me gustaría a ver si le podías dar algún consejo a algún viajero que se esté planteando hacer un viaje a pie. No tiene que ser uno tan exigente como el tuyo. Puede haber gente que quiera hacer un viaje a pie de pocas semanas o meses, pero le imponga respeto. ¿Qué consejo les podrías dar? Por un lado, si ya tienen la idea, pues que se animen, porque a mí me ha parecido una manera, a mí me encanta, me ha encantado viajar a pie, me encanta, y que se lancen porque gratifica mucho también el ir pausado, paso a paso y un contacto tan directo con los lugares por los que pasas, las gentes que encuentras a tu camino y todo esto es muy bonito. Y esto desde el lado romántico es un sí en mayúsculas. Y luego un consejo más práctico es que si no tiene que ser un viaje tan largo, tampoco veo que haga falta ir con un carro, que te quita mucha versatilidad, libertad de movimientos, iba a decir, pues porque con una mochila puedes pasar por cualquier parte, ¿no? Con un carro, no. Por mucho que sea un carro con una rueda y un carro transformable. Si uno va con mochila, sí que una cosa a tener en cuenta es el tema del peso, que entiendo que si no tiene que ser un viaje tan largo como el que yo me planteaba y por lugares tan remotos, con una mochila, de hecho me he cruzado con viajeros a pie que iban con mochila a la mar de felices y bueno, curiosos por cómo iba yo, pero que decían que no se cambiaban, vamos. Y con equipo hoy en día, pues claro, todo depende del dinero que se gaste uno en material, pero hay material ultraligero que te pueden facilitar mucho en este sentido de llevar todo lo que uno necesite. Y al final tampoco se necesitan tantas cosas en sentido de equipaje para ir viajando. Bueno, pues con esta reflexión, Jan, que te agradecemos un montón, solo me falta una cosa, que nos digas tu red social, cómo podemos seguirte, cómo podemos incluso apoyarte. ¿Cuáles serían las maneras de encontrar estas maneras de hacerlo? Yo tengo mi cuenta en Instagram, que es siberiano_explorer, en la que desde el primer día del viaje estoy colgando posts y explicando mi aventura. Y luego me abrí un Patreon y un Patreon es este blog para la gente que me quiere ayudar, que ahí pueden leer mis posts y contenido que yo vaya poniendo y me ayudan económicamente a través de esta plataforma. Y luego yo quiero hacerme un blog. Estoy con esta idea. Pero de momento solo tengo el Patreon y el Instagram. Bueno, como seguro que lo notificarás en el blog y en el Instagram, estaremos atentos a tu cuenta para mirar esas novedades de ti, de tu viaje y de futuros proyectos. Jan, muchísimas gracias por tu tiempo. Te deseamos lo mejor, muy buen viaje, mucha salud y que sigas disfrutando todo lo que puedas dentro de nada. Muchísimas gracias, Pablo. Quería solo aprovechar, porque mi madre me lo ha pedido, que le mandara un saludo desde aquí si ella escucha el podcast. Y a mi hermano también, un gran abrazo. Me echan de menos y yo los echo de menos también. Es mucho tiempo ya sin estar juntos. Y muchísimas gracias a vosotros de nuevo. Un saludo, Jan. Hasta otra. Un abrazo. Chao. Adiós. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que hayas disfrutado con este podcast. Si te ha gustado y crees que a alguien le puede interesar escucharlo, pues por favor compártelo. También si le das al me gusta en esta plataforma ayudará a que tenga más visibilidad y que más gente lo encuentre y lo escuche. Y bueno, me ayudarás a extender un poquito más la pasión viajera.
Y si aún no te has suscrito, pues te invito a hacerlo para no perderte ninguno de los próximos programas. Desde luego, si tienes comentarios, sugerencias o ideas sobre lo que has escuchado, pues no dudes en dejarlas en la plataforma desde la que escuches, o mejor aún, escribirlas en la entrada específica sobre este programa que hay en el blog de Un Gran Viaje, donde además encontrarás todos los enlaces a las webs y recursos que hemos mencionado en este capítulo. Os recuerdo que estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram y en la web de ungranviaje.org, y nos puedes enviar un email con cualquier cuestión a hola@ungranviaje si así lo prefieres. Gracias por escuchar y hasta el próximo programa.